Les decía que es una alegría para todos nosotros que ustedes estén aquí y compartamos todas estas enseñanzas de la Torá, enseñanzas que vienen desde miles y miles de años. Para ya Pekudei, pero ya de la semana pasada que leímos este Shabbat, es la última del libro de Shemot, del libro de Éxodo, y finaliza la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo del desierto, con su armado, todos sus utensilios en su lugar, y hoy en la Perashat Vaikra, la primera Perashá del libro tercero de la Torá, vamos a ver cómo empieza a funcionar, con los sacrificios, con el trabajo de los sacerdotes, etcétera, etcétera. En la Perashá Pekudei, entonces, aprendemos acerca de la construcción del tabernáculo. Y uno se podría preguntar qué relevancia tiene esto en el año 2016, en el año 5776. Y por supuesto que tiene una importancia tan relevante como hace 4000 años cuando fue construido. Y como es todo en la Torá, tiene mensajes muy poderosos que nos enseñan. Y el Midrash nos enseña uno de estos mensajes. Ustedes saben lo que es el Midrash, es parte de la tradición oral del judaísmo que acompañó toda nuestra Sagrada Torá como un comentario particular del pueblo de Israel, los sabios del pueblo de Israel, la visión de la Torá que tienen esos sabios de la Mishnah, los sabios del Talmud, que estuvieron hace entre 2500 y 1500 años, y está basada principalmente en enseñanzas orales que se transmitieron desde la época bíblica, y estos sabios podían ver la Torá como la voluntad y la sabiduría de Dios con mucha más claridad que nosotros. Ustedes saben que la Torá está compuesta de 3 partes, la Torá, los profetas y las escrituras, las crónicas. La finalización de las crónicas es con el exilio que se produjo del pueblo de Israel cuando se destruyó el primer templo. Luego, ustedes conocen la historia de Purim, que se produjo en el exilio que había entre el primer y el segundo templo, pero eso ya no fue contado dentro de los libros que son llamados el Tanaj mismo, Torá, Nevi'im y Ketuvim, sino que fueron agregados después cuando sucedió la historia de Purim, lo mismo que la historia de Hanukkah, que fue al final del segundo templo. Entonces, desde el exilio babilónico hasta la finalización de la escritura del Talmud, que es aproximadamente en el año 500, 600, transcurrieron unos 1000 años, que es lo que estamos hablando ahora, que los sabios de la Mishnah es la tradición oral de cómo se deben cumplir los preceptos de la Torá, que luego forman el corazón del Talmud, de la Gemara. Y parte de esas enseñanzas, tanto dentro del Talmud como algunas midrashim que están fuera del Talmud, son parte de esta tradición oral del judaísmo.
Estos sabios, entonces, hablan acerca de esta porción de la Torá, Parashat Pekudei. Por ejemplo, en el verso 39-33, dice, trajeron el tabernáculo a Moshe. Ustedes saben que en la Perashá y todas estas semanas leímos cómo se juntaron todos los elementos y cómo se fabricaron a través de de la orden de Moshe y dos gerentes especiales, dos directores de toda la construcción, los arquitectos que se llamaban Betzalel y Oliab. Entonces todo el pueblo de Israel trajeron las materias primas, Betzalel y Oliab y todo su personal fabricaron todas las cosas, pero ellos no pudieron armarlo. Las columnas eran demasiado pesadas. Y entonces, como Moshe no había tenido ninguna parte en el diseño o la fabricación de las piezas que componían el Mishkan, Dios le dio el privilegio de erigirlo. Pero incluso Moshe era una persona que medía 10 amá, 5 metros de alto, se preguntó y le pidió a Dios que le explicara cómo puede ser posible que un hombre pueda armar semejante estructura, un hombre solo. Entonces Dios le dijo, tú pon las manos sobre ella, sobre todas las vigas y todas las cosas, y ellos se pondrán de pie por sí solos. Tú solamente vas a ver lo que sucede. Y entonces el Midrash dice respecto a esto, dice Proverbios, ella se viste de fuerza y la gloria sonríe hasta el último día. Hay veces que uno trabaja y se esfuerza y ve que las cosas a veces salen bien, a veces salen mal, pero no es la perfección que uno busca. Entonces dice, la fuerza y la gloria se viste, la presencia divina se viste de fuerza y gloria, pero la sonrisa es el último día. Y hay una historia que cuentan los sabios de Rab Abahu, que estaba a punto de morir, y se le dio la oportunidad de alcanzar el máximo nivel en el mundo por venir. Él pudo ver todas las cosas buenas que le esperaban como recompensa por todas sus buenas acciones en este mundo, y entonces se llenó de alegría y dijo, todo esto por Abaú, pensé que trabajé para nada. Entonces los comentaristas hacen una pregunta obvia, ¿cómo es posible que una gran persona, un justo, podía haber dudado de que hubiera una recompensa celestial por todos sus esfuerzos en este mundo? Viene Hasidut y dice, nosotros podemos entender esto a través de otra historia. Hay un autor que es comentarista del Talmud que escribió una obra que se llama Hoshen Yeshuot. Este sabio cierta vez pasó la festividad de Pesach con su hijo, Rabbi Dov Maiselem. Y Rabbi Dov era una persona muy importante en la comunidad y pasó gran parte de su tiempo ahorrando dinero para rescatar a los judíos que estaban presos en manos de sus deudores. Se escucha bien, ¿no? ¿Está todo bien por ahí? Baruch Hashem. Entonces, el hijo de este sabio dedicó su vida a salvar a los judíos que estaban presos por sus deudas. Hubo una persona en especial que, por más duro que trató
y por más esfuerzo que hizo para salvarlo y todas las garantías que él puso, no tuvo éxito para rescatarlo. Y esto le molestó mucho. Entonces su padre le dijo que no se moleste tanto. Si él se ocupó tanto y trabajó tan duro y no tuvo éxito, quiere decir que fue la decisión de Dios que esta persona siga en la cárcel. Pero de todas maneras no podía consolarse de que Dios le haya dado un mérito, pero que no pudo salvar a esta persona. No le importaba recibir un mérito por eso. Él quería salvarlo. Entonces para él, por más que salvó tanta gente, a causa de esto, él sentía que no había tenido éxito. Pero ¿cómo podía saber su padre que en realidad era un decreto del cielo? Y entonces trajo justamente la prueba de este midrash que acabamos de decir acerca de Rabí Abajú. Rabí Abajú también era una persona que tenía muchas conexiones en el gobierno romano y siempre trató de usar esa influencia para ayudar a su pueblo. Siempre en todas las generaciones, incluso hasta hoy, hay muchos judíos que tienen cierto poder y se allegan a los gobiernos, y ellos, más que querer beneficiarse a sí mismos, quieren utilizar esa fuerza para ayudar al pueblo de Israel. Y conocemos muchos de esos en todos los países del mundo. Entonces, por naturaleza, este tipo de trabajo ocasiona que haya muchos momentos en que la persona trate y no tenga éxito. Entonces, al final de su vida, Akadosh Baruj Hu le mostró a Abajú, hizo que, contando aquellas ocasiones en que había fallado, igual iba a ser recompensado, a pesar de que él haya sentido que había fracasado. Entonces, ¿cuál es la relación de haber traído esta historia, este midrash, respecto al tabernáculo de Moshe? Una respuesta posible es que las personas que hicieron todas estas piezas quizás se sintieron mal, porque cuando no pudieron levantarlo, tuvieron que llevar todo eso a Moshe. Entonces, pensaron para ellos que habían perdido la mayor parte del mérito. Y entonces, sobre esto el Midrash nos está diciendo, no, estaban equivocados. Y así dice el Midrash, las sonrisas serán hasta el último día. Es decir, al final, cada uno de nosotros tiene pensamientos correctos, piensa que hizo el esfuerzo adecuado, piensa que recibe recompensa, pero siempre uno dice, bueno, esto no lo pude hacer. Al final, todas las cosas que yo hice no llevaron al final al resultado que yo quería. Entonces, nos dice el Midrash y nos cuenta la Torah, que si nosotros hacemos el esfuerzo como corresponde, incluso si no lleguemos a lograr aquello que estábamos planeando, aquello que Dios nos pidió, de todas maneras, Akadosh Baruj Hu va a tomar como si hubiéramos hecho la tarea en forma completa. Porque Él es el único que nos da la finalización del trabajo. Él es el único que puede llegar a armar el tabernáculo del desierto. Pero nosotros tenemos que poner las manos, tenemos que poner nuestra mente, nuestro esfuerzo, para hacer como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Y Él concluye nuestra tarea. Y así comienza esta perashá, hablando de todas las cuentas y todos los cálculos que hizo Moshe, de todas las cosas que recibieron y se lo dieron a través de los levitas,
se lo dieron a Betzalel y a Eliab para que realicen todo el trabajo, y entonces vinieron los Kohanim y los Levim, y ellos empezaron a trabajar en el santuario para servir a Dios, para empezar verdaderamente la tarea. Y hoy les quería traer una enseñanza del Zohar que tiene que ver con esta Perashá Pekudei. La Perashá Pekudei ocupa todo un libro, todo un tomo del libro del Zohar. Y cuando nosotros nos referimos a las cosas de este mundo, del mundo material, tenemos que saber que todo lo que existe en este mundo material tiene que ver con las cosas que hay en el mundo espiritual allí arriba. Y lo que en este mundo espiritual se llama tabernáculo, se llama Mishkan, Mishkan de la raíz Shin Haf Nun, que quiere decir Shohen, que mora, que está viviendo, está presente en cierto lugar. Como decimos que nuestra tarea es hacer una morada para Dios en este mundo, morada es Mishkan, y también tiene que ver con la palabra Shekhinah, la presencia divina que mora en este mundo. Entonces, este Mishkan, este tabernáculo, representa a lo que se llaman Eijalot. En Kabbalah hay una palabra que se llama Eijal. Eijal es un palacio, el palacio del rey. También en hebreo se dice Eijal Aneginá, el palacio de la música. El palacio no es simplemente un edificio, sino que es un lugar que tiene una tarea específica. Entonces, así como el tabernáculo es el lugar donde toda la creación se conecta con Dios a través de Moshe, hay Ejalot que tienen que ver con las distintas sefirot. Hay palacios donde hay una corte de justicia, donde se juzga al mundo. Hay palacios de bondad donde se decide qué es lo que le corresponde a cada uno. Y como el tabernáculo, entonces una de las tareas principales es hacer ofrendas en el Mizbeach. El Mizbeach es ¿cómo se dice Mizbeach en castellano? En el altar, tanto en el altar exterior grande, que es donde se hacen las ofrendas de animales y de vegetales, como en el altar interior de oro, donde se hace la ofrenda del incienso. También todo lo que nosotros realizamos es una ofrenda que se eleva a lo alto. Y como no tenemos más el Beit HaMikdash para hacer esas ofrendas, entonces los sabios establecieron la plegaria. Los que establecieron la plegaria, lo que nosotros llamamos el Sidur, el Nusach, el orden de la plegaria de cada día, son los hombres de la Gran Asamblea. Los sabios de la Gran Asamblea, que estaban ya en el primer templo, ordenaron que no solamente los Kohanim tenían que servir a Dios espiritualmente, sino que también todo el resto del pueblo. Entonces, en determinado momento establecieron que todo el pueblo tenía que hacer tefilá, todo el mundo tenía que hacer plegaria. Antes no todo el mundo hacía las 3 plegarias diarias, porque las 3 plegarias diarias, la de Ma'ariv de la noche, la de Shaharit de la mañana y la de Minjá de la tarde, fueron establecidas en vez de los servicios de la ofrenda que hacían los Kohanim, que también se realizaban
a la tarde, a la mañana y a la noche. Entonces, cuando uno realiza la plegaria, también está ingresando a los distintos eijalot, está evocando a los distintos eijalot, los distintos palacios espirituales, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, tal como los Joanim y luego los grandes sabios, los grandes tzadikim, podían elevarse y conectarse con esos eijalot, donde están las fuerzas espirituales, donde están los ángeles en cada nivel que son ordenados para gobernar, para dirigir las cosas materiales de este mundo y de los mundos inferiores. Entonces nuestra perashá continúa con el tema de la construcción del tabernáculo. La palabra hebrea tabernáculo, Mishkan, tiene un valor de 410, el mismo valor numérico que el nombre de la oración central en relación con la unidad de Dios, el Shema Israel. Este tema que conecta el tabernáculo con la oración continúa esta semana en el Zohar, que se ocupa de los eijalot o palacios en los mundos espirituales. Entonces casi todo el Zohar de esta semana, de esta perashá, se ocupa de los ángeles y de los palacios y de cuál es la tarea de cada uno, de cómo gobiernan el mundo, cómo traen el juicio. Incluso hay eijalot sagrados, hay eijalot de Tumá, de las klipot, y cómo los hombres con sus acciones le dan una inclinación hacia un lado y hacia el otro, y cómo Akadosh Baruj Hu cuida al pueblo de Israel y cuida a los justos a través de mandar ángeles que se oponen a los ángeles que son creados por la Tumá, por la impureza. El Zohar de esta semana comienza hablando de El Pekudei Mishkan, Mishkan Edut Asher Tukad al Pi Moshe, como leemos en la Perashá. Entonces, para explicar este verso, Rabbi Gia, esto no lo traduje, se los voy a comentar así brevemente para pasar luego al tema de los eijalot. Para comentar este verso de acuerdo con la Kabbalah, con respecto a la parte interior de la Torah, de acuerdo al secreto, comienza diciendo Kol hanehalim olhim el hayam, ve'ayam einenu male. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Ustedes conocen muy bien este verso, seguramente el verso de Proverbios de Shlomo Amelech. Lo pueden ver en Proverbios 1, el capítulo 1, verso 7. Suena muy hermoso. Kol hanehalim olhim el hayam, ve'ayam einenu male. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Y entonces dice Rabbi Gia en el Zohar, ya hablamos de este verso, los compañeros explicaron este verso de Proverbios en la Parashá Bereshit. ¿Por qué? Porque esos ríos son el secreto de los Vav Ksavot de Zeir Anpin. Tienen que empezar a aprender la terminología cabalística. Vav Ksavot de Zeir Anpin. No se los pongo en hebreo para no complicarlos demasiado, pero Vav es 6. Ksavot son extremos. Y ya supongo que a esta altura muchos de ustedes saben lo que es Zeir Anpin. Zeir Anpin es el aspecto de las 6 cualidades emocionales del mundo de Atzilut, las 6 sefirot
desde Gesed hasta Yesod. ¿Por qué se llama Zeir Anpin? Zeir Anpin es el rostro joven, porque está el otro que se llama Ari Anpin, que es la voluntad en el Keter. Entonces tienen esa misma palabra en común, Anpin, Zeir Anpin y Ari Anpin. Anpin es el rostro, el Parzuf. ¿Por qué se llama Anpin? Porque es el Parzuf, es el conjunto de fuerzas que son relativamente incontrolables. Una es la voluntad, que es inconsciente, los deseos, y otro son las emociones. Las emociones, a diferencia de los atributos de la mente, que son el pensamiento y la acción, son relativamente más controlables y más predecibles que las emociones. Las emociones es donde se asienta el alma animal, son fuerzas que son las que impulsan, pero tienen que estar manejadas, tienen que estar enjaizadas para que vayan hacia la dirección correcta, porque si no son el secreto del mundo de todo. Por eso la mente tiene que dominar al corazón y del corazón rectificado salir las acciones. Entonces, Zeir Anpin, estas 6 emociones son esos ríos que van al mar. Dicen los sabios, ¿cuál es el mar? ¿Hacia dónde van esos ríos? Van hacia Malhut. Malhut es el mar. ¿Por qué se llama mar? Porque recibe el agua, siempre se va llenando. Así como Malhut recibe la energía de las emociones y con esa potencialidad, que no tiene nada de ella, Malhut, que es el aspecto femenino, genera el resto de los mundos, a tal punto que Malhut, ese Malhut de Atzilut que recibe de Zeir Anpin, recibe la fuerza de la combinación de todas las emociones para generar una acción, es el origen de los mundos inferiores. De Malhut de Atzilut se inviste en Keter de Briá, y así sucesivamente va dando origen a los mundos inferiores hasta terminar en este mundo en que vivimos nosotros, que es el mundo material. Así que todo ese fluir que viene de la esencia infinita de Dios viene a través de esos ríos para llegar hasta aquí donde nosotros estamos. Dice Rabbi Gia, pero ahora lo vamos a explicar en forma diferente, porque esa vez lo explicó en el libro de Bereshit, en Génesis. Dice, lo van a explicar en forma diferente, pero con la misma idea, un poco más evolucionada. Dice, lo que está escrito acerca de los ríos son los secretos de los ríos. Cuando hablamos la primera vez de esos ríos, uno toma los ríos como el canal, el recipiente a través del cual, el cauce a través del cual donde va el agua, donde va esa energía que viene de lo alto. Pero entonces desde ese momento, en ese momento lo explica de acuerdo al recipiente, al cauce. Dice, pero ahora vamos a ver cuál es el secreto de esos ríos, o sea, qué es lo que contienen esos recipientes. Que es, dice, ¿cuál es ese secreto? De dónde proviene toda esa energía que cuando está todavía oculta en Keter, en el inconsciente. O sea, de dónde provienen las emociones de la persona, los sentimientos que lo mueven a hacer cosas que están escondidas todavía en el inconsciente. Entonces acá podemos ver cómo Zeir Anpin tiene su origen
en Arihampin, en la voluntad inconsciente. Y esos orígenes o raíces de esos ríos, que es el secreto que ellos contienen, son los Mayanot Kedoshim, son los manantiales sagrados, que es esa energía cuando se revela en Jochma. Entonces, las emociones tienen dentro de sí un secreto, o sea, tienen una fuerza, pero tienen además una finalidad, tienen una orientación, un secreto para el cual fueron hechos. Y ese secreto viene de Jochma, que es la primera revelación de Arihampin, de la voluntad en la mente. Y cuando entran en Binah, ahí se llena y se transforma en una laguna. Ese manantial se desborda, se transforma en una laguna, y de esa laguna salen los ríos. Entonces esta es la parábola que utiliza el Zohar para explicar cómo es el funcionamiento de toda la psiquis y toda la estructura de la creación, porque así como es la psiquis humana, es toda la creación, es toda la forma en que se maneja el universo. Entonces esto significa que así como nosotros tenemos una movilización inconsciente, que son las fuerzas ocultas del alma, que se revelan en la conciencia, y eso genera sentimientos, y los sentimientos acciones, y las acciones a su vez, que es el malhut nuestro, del más bajo, se transforma en Keter, porque cuando nosotros hacemos una acción, y vemos el resultado, se produce un nuevo deseo, una nueva fe. Entonces, así como funciona la psique de la persona, también funciona la naturaleza, como el ciclo del agua, que se transforma, se evapora y desaparece en el aire, y luego se transforma en una nube, como esa nube que bajaba en el tabernáculo, que era donde Dios se revelaba, donde se transformaba lo espiritual en lo material, así como el agua que está dentro del aire, del Ruach, se transformaba en Geshem, en lluvia. Entonces lo Ruhaní, lo espiritual, se transforma en Gashmi, lo material. Y lo mismo sucede con los mundos espirituales. Entonces, a partir de esta pequeña introducción, hay decenas de hojas de Zohar, que acá hay más o menos 500 hojas de este libro, que este fluir desde la esencia infinita de Dios bajando por todos los mundos, a través de la contracción, a través de el juego de los parzufim y las sefirot, llega a ver cómo esos eijalot, esos palacios, que son los controladores de todo este proceso creativo, a través de los cuales HaKadosh Baruj Hu controla el mundo, nos trae la parábola del Mishkan en el desierto, que, como decía recién, una vez que ya se perdió un poco en el segundo Beit HaMikdash, y sobre todo después de la destrucción del Beit HaMikdash, se perdió la conexión intrínseca, incluso de los Kohanim, con el HaKadosh Baruj Hu a través del tabernáculo. Entonces cada uno y uno del pueblo de Israel comenzó a ser ordenado que rece, que realice él mismo, en vez de llevar sus ofrendas al santuario, y que el Cohen haga todo el servicio, él mismo tiene que hacer dentro suyo
un santuario, como está escrito, Beazuli Mikdash, Beyahanti Betoham, y harán un santuario y yo moraré dentro de ellos. Cada uno tiene que hacer un santuario espiritual dentro de sí. Pero como todo tiene que ir en concordancia, lo espiritual y el interior con el exterior, entonces la plegaria no tiene que ser una plegaria solamente pensada, sino que tiene que ser hablada también, porque hablar es acción. Entonces, hay una relación intrínseca entre Mishkan y Shema. Shema es la oración principal del pueblo de Israel, el Shema Israel. Shema se escribe Shin Men Ain, tiene la misma gematria de Mishkan. Y este tema conecta al tabernáculo con la oración y continúa esta semana en el Zohar, que se ocupa de los Seijalot. Entonces, Yosef me pregunta muy suelto de cuerpo, en medio de una clase, ¿cuál es la raíz de las emociones? Y yo te podría decir dos palabras. La raíz de las emociones está en Keter, en el inconsciente. Y sobre todo en Tanug, en la segunda corona inconsciente, que es Reisha de Ain, la cabeza de la nada, que es el lugar donde se siente el placer. Las emociones, entonces, son un producto de lo que para nosotros nos da placer. Cuando uno dice placer, no se refiere solamente al placer físico, sino se refiere especialmente a ese placer espiritual, ese placer refinado. Entonces, cuando las emociones se conectan con el placer físico, son emociones no rectificadas y que son como los animales que tratan de satisfacerse a sí mismos en forma natural. Pero cuando esas emociones son, como decía recién, siguen todo un proceso de arriba para abajo y la mente conecta con su verdadero origen, que es en Keter, a esas emociones, entonces esas emociones se rectifican. Y todos estos Seijalot que estamos diciendo aquí son justamente cómo Dios estableció determinados procesos, así como Dios le dijo a Moshe que ordene a todo el pueblo que traiga cada uno sus cosas y que le ordenó a determinada gente que lo construya. Y en definitiva, ni Moshe pudo terminarlo, sino que en definitiva Dios es el que empieza y Dios es el que termina. Así también Dios puso mensajeros, puso empleados, puso jefes, puso fuerzas espirituales que en general son llamadas ángeles, y todos esos ángeles, todas las huestes de ángeles pertenecen a distintos grupos, a distintas sefirot, distintos parzufim, en general distintos palacios, porque cada uno tiene distintas tareas. Y ustedes conocen algunas diferentes tareas de los ángeles, por ejemplo, el ángel Mijael, que es de la sefira de Gesed, es el que maneja a todos los ángeles que vienen a hacer bondad y traer amor a este mundo. El ángel Gabriel, que es el ángel que tiene que ver con la Geburá, con el juicio, para evitar que haya pecados y que las impurezas dominen. Está el ángel Rafael, que significa literalmente curar, pero que es misericordia, que es el equilibrio entre los dos para que haya bondad, pero que no sea tan extrema como para que haya libertinaje, y que haya rigor, haya juicio, pero que no sea tan extrema como para que traiga la muerte. La muerte es la madre de todas las impurezas, por eso de la Geburá surgen todas las klipot, el extremo de las klipot. Otra vez, no es porque Geburá sea klipá, sino porque la Geburá sin sentido lleva las klipot. Y hay todo, así como hay 10 sefirot de santidad, hay 10 sefirot de klipot. Así como hay gesed del amor para hacer el bien, para beneficiar a la gente, a la humanidad, a la creación, a Dios,
también está el amor por las cosas malas, sigue siendo amor. Entonces, pero de eso surgen clipot cuando cuando atraviesan Geburah. ¿Por qué? Porque es como una persona que para saciar sus instintos mata o roba o realiza todas esas cosas malas. Siempre al final, todas esas malas inclinaciones terminan en Geburah, terminan en algún juicio estricto. Entonces, cuando ese juicio es demasiado estricto y es demasiado materialista y egoísta, eso genera clipot, y eso es lo que se llama pecado. Que las emociones lleven a la persona a que esa energía que Dios le da para servir a Dios, la use para servir a sus bajas emociones. Eso lo hacemos todos, no es que ustedes lo hacen y yo no, eso está dicho, no hay ningún tzadik que venga al mundo y no peque. Todos en mayor o menor medida tenemos esto. Pero como decíamos recién, la tarea no es triunfar y ser tzadikim, ser completamente puros, porque eso no está en nuestras manos. Nuestra tarea está tratar de ser mejores, tratar de hacer lo que Dios nos pide. Y Él decide si nosotros vamos a completarlo o no. Pero por el solo hecho de esforzarnos, aunque nunca podamos triunfar en la lucha, Akadosh Baruj Hu recompensa ese esfuerzo. Entonces, entramos en estos palacios cuando ascendemos en la oración al mundo de Briá, después de leer Baruj Hu, antes de la oración del Shema en el servicio de la mañana. No sé si ustedes conocen el Sidur. Hannah Miriam dio la Morá Hannah Miriam dio un curso de la plegaria del Sidur específicamente para entender cómo está compuesto. Pero el Sidur tiene, al principio, que tiene las bendiciones de la mañana, y los korbanot. Luego tiene lo que se llama Sukei de Zimbra, los versos de alabanza. Entonces, vamos a poner al otro lado así no se confunde tanto. Todo el Sidur, y me refiero a todos los Sidurim que hay en el mundo, con las distintas versiones, y las distintas estructuras, todos se basan en esa estructura básica que trajeron los hombres de la Gran Asamblea en la época del segundo templo, del primer templo, como les decía antes, y ellos establecieron esto y nunca se cambió, salvo que se agregaron algunos asuntos de acuerdo a la costumbre de cada lugar. Entonces, al principio están las bendiciones de la mañana y el estudio de los sacrificios. Se llama Korbanot, pero habla de cómo es todo el servicio del templo. Esa es la primera parte. La segunda parte se llama Psukei de Zimbra, o versos de alabanza, que son más que nada salmos y todo tipo de versos que fueron utilizados para alabar a Dios. Después viene la parte que se llama el Shema, con las bendiciones anteriores y posteriores, etcétera, etcétera, y después se encuentra lo que se llama la Shmona Esrei. Shmona Esrei quiere decir 18, porque son 18 bendiciones de la plegaria silenciosa. Después de terminar la plegaria silenciosa,
hay todo tipo hay días que se lee la Torá, después se va terminando toda la plegaria hasta llegar a la ley no le Shabeach, distintos cantos y alabanzas, pero como ustedes habrán visto, después de años de estudiar con nosotros, esto está dividido en 4 partes. Estas 4 partes tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios. Y con cada uno de los mundos. Entonces, el primero es el mundo de Asia, que es cuando uno se despierta a la mañana. Esto está referido a la oración de la mañana, ¿sí? Entonces, Asia, ¿qué es? Es el mundo de la acción. Es este mundo material que es Malhut. Hay muchos paralelos que le dan más contenido a cada una de estas cosas. Y en cada época se le dan distintos nombres porque se lo enfocaba de distinta manera, pero se refiere todo a lo mismo. Entonces, los versos de alabanza, la letra Hey, inferior, es el mundo de Yetzirah, que es el mundo, se llama formación, que es el mundo de las emociones. Y esto es lo que se llama Zer Anpin. Luego viene el Shema, que es el mundo de Briah, que es el mundo del pensamiento, específicamente Binah, Parzuf Binah, Parzuf Ima. Lo hice exactamente al revés, ¿no? Y nadie me corrigió. Entonces el primero es Hey, luego es Vav, luego es Hey, y por último Yud, porque decimos que vamos de abajo para arriba. Pero hay algo que no me gustaba en todo este asunto. Muy bien, entonces la Yud es el mundo de Atzilut, el mundo de Jochma, Keter. Jochma en Hasidut es la revelación de Keter en la conciencia. Entonces, si vamos de abajo para arriba, cuando llegamos al Shemona Esrei, a través de Jochma, a través de inspiración, vamos desde la acción, despertando las emociones, y esas emociones son pensadas por Binah, y ese pensamiento en Binah nos revela unas nuevas ideas, que es justamente lo que es Jochma. Y esas ideas nos revelan lo que está en Keter. Salvando las distancias, cuando uno hace esto, realiza lo que cuenta el Baal Shem Tov, que en Rosh Hashanah se elevó a los Eijalot supremos, y ahí se encontró con todo tipo de almas, hasta llegar al Eijal del Mashiach. Entonces, los grandes tzadikim, cuando hacen este proceso, este trabajo de plegaria en la mañana, y por supuesto en las otras plegarias también, pero sobre todo en la mañana, que es el más extenso, producen una elevación que nosotros también podemos realizarla, cada uno en su medida. Entonces, cuando empezamos la primera parte de las bendiciones de la mañana y los estudios de los sacrificios y del trabajo del templo, pensamos en todas las acciones que nosotros realizamos. Cuando decimos los versos de alabanza, que son los salmos son una conexión con Dios a través de las emociones. David Amelech era pura emoción, es llamado el gran poeta de Israel.
El Shema Israel es meditar. Shema Israel, escucha Israel, Havaya es Elohim, Havaya es Echad. El hecho de meditar en que Dios es uno y que Havaya, que es todo el mundo espiritual, es Elohim, que Elohim es gematria Ateva, que quiere decir la naturaleza, meditar en la equivalencia nos lleva a tener nuevas revelaciones, nos lleva de Binah hasta Jochma, Jochma Keter, donde Jochma es el Partzuf Abba, que es el mundo de las ideas y la iluminación de lo que hay en Keter. Binah es lo que se llama la meditación. Meditar en el sentido de pensar y de razonar y de tratar de comprender. Y en determinado momento uno llega a entrar a comprender en el inconsciente qué es lo que sucede. Entonces, ¿para qué les explico todo esto? Para ver que lo que nos está diciendo en el Zohar es que hay una parte en la plegaria, yo se los puse aquí abajo, hay un segundito, voy a este trabajo que les puse esta semana tiene muchas hojas, porque en la parte, hay una parte donde les he puesto justamente el Sidur. Le saqué fotos, no es lo más profesional que existe, pero pueden leer perfectamente las distintas etapas que nos cuenta el Zohar aquí. Entonces, los palacios son 7. Entramos a estos palacios cuando ascendemos en la oración al mundo de Bria, después de leer Barjú, antes de la oración del Shema en el servicio de la mañana. Entonces, cuando terminamos los versos de alabanza, entramos en un lugar donde decimos bendito a Hashem, que es bendecido. Parece que para entrar en tema del Zohar tuve que explicarle tantas cosas, ya pasamos más de una hora, pero bueno, espero que se hayan divertido un poquito. Para que mediten un poco en este asunto, los dejo un poco con una música, una melodía, un minuto y enseguida estoy con ustedes de vuelta. Muy bien. Yo sé que lo que estoy explicando ahora les va a traer más preguntas y más dudas que antes, y esa es la verdadera tarea que nos proponemos.
movilizar un poco todo lo que sucede allá arriba, porque en realidad el que va a contestar todo es Akadosh Baruj Hu. Pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. También hay algunos de ustedes que podrían decir, y sé que lo dicen, que todo lo que yo les estoy explicando ahora es muy difícil, es muy complicado. Pero esto que yo digo, la mayoría de las cosas que acabo de decir son cosas que ya las dijimos en otras oportunidades. Ya hace 6, 7 años que damos estas clases, hace 20 años que estamos transmitiendo estas cosas en forma escrita a través de la página Dimensiones. Entonces, por un lado, a mí me aburre un poco de repetir siempre lo mismo y volver a dar clases de lo mismo. Entonces, trato de siempre traer cosas buenas, nuevas, aunque imbricadas, entrelazadas con las cosas que ya estudiamos de antes, pero siempre tratar de traer cosas nuevas. Entonces, acá estamos en la tercera parte. La tercera parte donde terminamos los versos de alabanza en el Sidur y empieza la parte que nos preparamos para el Shema Israel. Entonces bendecimos a Kadosh Baruj Hu, y siempre que se termina una parte se dice un Kadish. Un Kadish es una santificación del nombre de Dios. Acá lo tienen, en hebreo es Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabá, Bealma Dibra Jerute, Beamisma Jute, Beamachur Kanes, Bekaret Meshije, Bejayejono, Beamejono, Bejego Bis Israel, Bagalau Bisman Karib Imbru, Amén, etcétera, etcétera. Espero que todos ustedes tengan un sidur en casa y lo vean. Este Kadish, entonces, es una cosa muy importante porque solamente se dice cuando hay por lo menos 10 judíos, 10 hombres judíos, no mujeres, no chicos menores de 13 años, no gentiles, aunque se estén por convertir. Si hay 9 personas, hay 9 judíos, y hay una persona que mañana tiene que entrar a la mikve porque se va a convertir, todavía no es minyan. Hasta que no sale de la mikve y el rabino le dice, bienvenido al pueblo de Israel, son 9. Entonces, el Kadish no se dice si no hay 10. ¿Está claro? Entonces, en cada una de estas pasos de etapa, que es como ustedes ven, es un paso de un mundo al otro, se dice el Kadish. Y cada Kadish es una santificación del nombre de Dios. Algunos tienen, son distintas acá estamos de vuelta. ¿Me están escuchando? ¿Está todo bien? Esta vez con la emoción, con la fuerza que estoy poniendo en la clase, se me desconectó el módem inalámbrico. Bueno, sigamos. Entonces, después de la plegaria también hay de otros kadishim, pero si ustedes toman el sidur van a ver que donde hay un sidur es porque hay un cambio de nivel, hay un cambio de mundo. A Yosef le parece importante que se responda a la pregunta de Grace. ¿Nuestra plegaria va directo al Creador o un ángel lo lleva a él? Una cosa no quita la otra. La plegaria va directo al Creador y los ángeles no son una cosa separada de Dios. Pensar que un ángel es algo separado de Dios es
es parte de lo que se llama idolatría. La máxima idolatría, ¿cuál es? Pensar que un hombre es Dios por sí mismo. Pensar que Dios o una piedra, que un hombre, una piedra, o una flor, un animal, un árbol, es parte separada, que es Dios por sí mismo. Todo es Dios. Lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, una vez contamos la historia del Rebbe que estaba con su nieto. El Rebbe, creo que era el Rebbe Rajab, que estaba con su nieto. Y entonces, él para fomentar la curiosidad de su nieto, un niño pequeño, le dijo, ¿dónde está Saba? ¿Dónde está el abuelo? Tenía a su nieto Aupa, y entonces el nieto lo tocó en el brazo y dijo, este es el abuelo. Y dice, no, este es el brazo del abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Entonces tocó la cara, dijo, no, esta es la cara del abuelo. Entonces tocó la pierna, no, tocó la cabeza, este es el abuelo, no. El chico aparentemente se puso nervioso y salió corriendo a la calle. Y entonces, desde la calle gritó, abuelo, abuelo. Y cuando el abuelo se asomó a la ventana, dijo, ahí está el abuelo. Entonces, todas las partes son el abuelo, pero cada una por separado no es. El abuelo es ese Dios, es ese que uno se conecta directamente con él cuando uno grita y la plegaria sale del corazón. Si uno piensa que el Dios con el cual uno está hablando es la naturaleza, es algo que uno es accesible y que es parte, o incluso hay algunos que piensan que Dios creó el mundo y se fue y está allá en otro lado ocupándose de sus asuntos o manejando el mundo desde la distancia como por control remoto. Eso también es parte de la idolatría, eso no es Dios. Dios es todo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, para poder llegar a ese punto, a este que estamos nosotros haciendo, tenemos que pasar por todas estas etapas. Primero, revisar nuestras acciones, luego nuestras emociones, pasar por todas las emociones y llegar a bendecir a Dios. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Yotzer Or U'Choshech Oseh Shalom U'Borei Hakol. Entonces, el que oficia, esto solamente se dice cuando hay un minyan también. Hay partes de la tefilá que no se dice cuando uno está solo. Esto, por ejemplo, no se dice porque es el oficiante dice Barjuet Hashem Meborach, bendigan a Hashem que es bendecido. Entonces todos respondemos Baruch Hashem Meborach Lelambaet, bendito sea Hashem que es bendecido para toda la eternidad. Y entonces después todos decimos Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Esto sí lo se dice. Lo que no se dice cuando uno está solo es esto. Entonces dice, bendito eres tú, Hashem, Dios, nuestro Dios, Rey del universo. Entonces todo esto no son palabras tan. Primero dice, bendito eres tú que está por encima de todos los nombres. Después hay un Dios que es el amo del universo. Después hay otro que es el Rey del universo. Entonces así va abarcando y va bajando. Entonces ese, el que es el Dios del universo, el Rey del universo, es el que dio
forma la luz y crea la oscuridad, que hace la paz y crea todas las cosas. Y con ese es el que tenemos que conectarnos. Por supuesto que hay ángeles. El abuelo, cuando el chico llamó al abuelo, el abuelo escuchó con su oído, y su oído estaba conectado con cables, con nervios al cerebro, y el cerebro procesó la información, etcétera, etcétera. Pero es todo parte del abuelo, no es algo separado de él. Simplemente es como cuando uno estudia anatomía, está estudiando un ser humano. Si nosotros sacamos un brazo del ser humano, eso deja de ser un ser humano, ya es un brazo. Es un brazo de un ser humano. Pero cuando el brazo está aferrado al cuerpo, uno toca el brazo y dice, esto es un ser humano. Cuando está separado, ya deja de ser un ser humano. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y todas esas son cosas que hay que meditar todos los días. Entonces, el primer Eijal es este. Después, todo esto lo voy a poner en la página web cuando termine la clase, y ustedes lo van a poder bajar para ver toda la clase entera. Quizá imprimirlo, hay 12 hojas aquí, lo imprimen. Si tienen el Sidur, no hace falta que lo impriman, lo tienen en todos los Sidurim, y si no tienen el Sidur, pueden imprimir todo para estudiarlo. Entonces después hay una segunda parte, donde dice, el segundo Ijal, dentro del mundo de Briah, que es toda la preparación anterior y posterior al Shema. Que el Baruch Gadol Dea. Dice, Gadol Dea, grande en conocimiento, en Da'at. Por supuesto, la traducción le quita todo el contenido. ¿Ok? Pero ahora no vamos a entrar en toda la traducción y el contenido de cada una de las partes para ir al tema del Zohar. Simplemente les quiero mostrar a qué partes de la tefilá se refiere el Zohar que tenemos aquí. Entonces el tercer Eijal, el tercer palacio, es donde empieza el Baruch Neimot y Tenu. Dice, ellos entonan dulces melodías al bendito Dios. Entonces cuando uno estudia el Zohar y sabe a qué se refiere todo esto, no son simplemente palabras. Después el cuarto Eijal es Amehadesh Betubu Bejolian Tamid Maseh Bereshit, el que renueva por su bondad cada día el acto de la creación. Esto implica que Dios no solamente creó durante los 6 primeros días y ya la creación anda por sí misma, sino que Él todo el tiempo está creando de vuelta, así como creó en los primeros 6 días. El quinto de Jal es Abat Olam Abtanu. Ustedes ven acá cómo son distintas sefirot. Acá está hablando del amor. Nos ha amado con amor eterno. Después del sexto Ijal, todo esto continúa el quinto, hasta llegar al sexto. Incluso ahí pasamos por el Shema Israel. Toda la lectura del Shema. Y cuando terminamos el Shema Israel, dice Emet, Yatzib, Benahom, Bekayam, Beyashar, Beneman, Beaú, Bejaví, Benahmad, Benaim, Beadir, Tukam, Tukubal. Es del sexto Ijal, a la izquierda. Cuando decimos Emet, verdadero, y todo esto se refiere a todo lo que acabamos de decir de Shema Israel. El que no leyó el Shema Israel hasta ahora, léalo, y el que lo leyó también que lo vuelva a leer porque lo va a ver diferente. Y después están todos los versos posteriores al Shema Israel, hasta llegar al séptimo Eijal, que es cuando, después de las brajot, para prepararnos para la Shemona Esrei,
nos paramos para entrar a Atzilut, decimos Hashem Sebatai Tiftach Ufi y Agit Teilateja. Hashem, abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza. Incluso cuando uno habla y cuando uno va a alabar a Dios, no es uno el que lo hace, sino que es Dios que me abre la boca. Dios abre la boca y me pone la energía y me pone las palabras que tengo que decir, etcétera, etcétera. Y así termina, aquí es donde tenemos el séptimo Hal. Entonces ahora vamos a entender un poco a qué se refiere el Zohar en esta partecita. Ya les digo, de 500 páginas, esto es una de las páginas del Zohar de Pekudei explicando acerca de los 6 Halot. Entonces son 7 los palacios, corresponden a la Sefirot en orden ascendente. Entonces aquí podemos ver que esos 7 empiezan de Malhut y va subiendo hacia Gesed. Tiferet se ubica más alto que Gesed y Geburah debido a que es una síntesis de ellos dos. Está dicho que cuando algo une a dos cosas, ese algo que los une tiene que estar por encima. A pesar que en el árbol de la vida, de arriba para abajo, Tiferet está debajo de Gesed Geburah, porque sería como el producto de uno de los dos. Pero siempre el producto de uno de los dos está revelando algo que está por encima de esos dos. Entonces, esta tabla muestra las distintas partes de los palacios, los nombres de los palacios, el lugar de la oración y la sefirá a que corresponde. ¿Ok? Entonces, recién les mostré estos lugares donde están. Está nada más que la fonética. Y acá está el sentimiento que uno tiene que rectificar y evocar cuando está en cada una de esas partes. Cuando muchos hablan de las kavanot, las intenciones que uno tiene que tener cuando dice una bendición o cuando dice la plegaria. Esto, por ejemplo, son las kavanot. Entonces hay gente que sabe de memoria cada una de las partes de la plegaria, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que sentir, qué es lo que tiene que meditar, aparte de las palabras que está diciendo. Todo esto lo voy a poner, aquellos que tienen su cuenta en Wizik pueden bajarlo directamente de Wizik, pero todo esto, Besrat Hashem, apenas termine la clase lo vamos a subir al internet. Todo esto que acabo de explicar es una preparación para el estudio del Zohar de hoy, pero me parece que con esto ya tenemos bastante por hoy. Vamos a leerlo lo más si siguieron con atención todo lo que estuvimos hablando, puede ser que esto, lo que vamos a hablar, decía, habla de todas las fuerzas y los ángeles que hay en todos estos Eijalot, y acá estamos tomando ya bastante avanzada la Perashá. Entonces, se refiere al espíritu que está encargado de este Eijal, que se llama Noga. Noga quiere decir que es una luz que reluce, y que tiene que ver con la Sefirá de Netzach. Y por eso esta clase la habíamos titulado El origen de la guerra, porque Netzach quiere decir victoria, y la guerra es justamente para llegar a la victoria. Y este Eijal está manejado por un serafín. Serafín viene de la palabra seraf, que quiere decir quemar. Son esos ángeles que de amor a Hashem se inmolan, como las llamas se elevan,
Y esa es la definición de la palabra serafín. Son llamas de fuego, espirituales, por supuesto. Una nota muy importante, no pronunciamos los nombres de los ángeles en voz alta, solamente los leemos. Porque cuando uno pronuncia el nombre de un ángel, toca sin ningún motivo, o con un motivo equivocado, entonces ese ángel se enoja y produce cosas feas. Entonces, este ángel está a cargo del palacio de resplandeciente, o sea, está a cargo del palacio de la Sefirá de Netzach. Netzach es la confianza en Hashem, la eternidad, es la vida eterna, la confianza que tiene uno en Dios o que tiene uno en sí mismo. Cuando está incluido en esa luz de otro ángel y todas las otras luces, y cuando las luces empujan unas contra otras, da salida a una santa Jaya. Hay otros ángeles que se llaman Hayot Kodesh, o sea, animales sagrados, porque tienen que ver justamente con las emociones. ¿Por qué un ángel es llamado animal? Porque los animales no tienen conciencia de sí mismos, sino que siguen la naturaleza. Entonces ellos, las hayot, son como las emociones. Las emociones no tienen conciencia, la conciencia está en el cerebro. Entonces por eso está dicho que el alma animal se inviste en el corazón, se inviste en las emociones. Entonces cuando el fuego es el amor absoluto a Dios que hace que la persona arda, que el corazón arda por amor a Dios. Entonces, cuando se invoca este nivel, este palacio, ese fuego produce la creación de estas bestias. Cuando se lee esto en forma literal, se puede llegar a comprender cosas, se puede llegar a entender cosas que son completamente erróneas. Estamos hablando de fuerzas espirituales, de emociones, de ángeles que cumplen la función que Dios les pide. Estamos, si uno lo personifica o lo materializa, esto es lo que se llama idolatría. Esto es lo que está prohibido, por eso en la Torá está escrito que está prohibido hacer una figura de toda criatura de los cielos o de la tierra. Porque cuando uno personifica o grafica determinados asuntos, entonces lo esquematiza, lo materializa y está transformando algo que es completamente espiritual en algo físico. Los otros días alguien no nos vamos a seguir saliendo del tema. Entonces, en esa parte de la plegaria que dice Kel Baruch, que está antes del Shema Israel, Kel Baruch Nimot Itenu, Lemelech Lechai Bekayam, Zmirot Yomerot Vitishbachot Yasmiu, כי הוא לבדו מרום בקדוש, פועל בגבורות, עושה חדשות, גל מלחמות,
Y acá está el secreto de esto. Baal Milhamot es el amo de la guerra, amo de las guerras. Pero también Zoreat Tzedakot, siembra justicia. Matmiach Yeshuot, hace florecer la redención. Boré Refuot, crea la curación. Norate Ilot, temido por sus alabanzas. Adona Niflaot, es el amo de las maravillas. ¿Sí? Es interesante leerlo en hebreo y ver cómo está escrito en castellano. Entonces, esta parte tercera, que el Baruch Mimotitenu, dice, tiene 22 palabras y empieza con la letra Aleph, Kel, de Kel, y termina con la letra Taf. El rezo de la oración provoca una reacción en el Palacio de la Victoria y da origen a una criatura sagrada. Esa San Hayat Kodesh, esa criatura sagrada. Dice, la traducción de la palabra criatura no es exactamente Hayá, que literalmente significa viva y también significa animal. Esta fuerza vital anima las formas inferiores de las fuerzas musicales llamadas Ofanim. Pues acá pasamos por tres ángeles diferentes, tres clases de ángeles diferentes. Está el fuego, que sería de energía, que moviliza todo. Después están las Hayot, que son esas criaturas que son los animales. Es como una carroza que tiene un motor, que son esos animales, pero ese motor tiene que tener nafta, tiene que tener combustión, y esos son los serafim. Entonces los hayot son los caballos de fuerza del motor, es el motor mismo, que le dan fuerza a las ruedas. ¿Qué son las ruedas? Ofanim. Ofanim son fuerzas que dan vuelta. Y entonces esos ofanim, estoy haciendo un paralelo con un auto, pero no lo tomen tal cual, sino que estamos hablando de así como un auto necesita todo ese tipo de cosas, necesita ese tipo de cosas porque así es como Dios creó en los mundos. ¿Sí? Así es como Dios gobierna todas las cosas. Entonces, las ruedas están apoyadas sobre el piso, incluso otra rueda que nosotros llamamos el volante, también sirve para ir de un lado para el otro, para direccionar el auto junto con las ruedas. Entonces, por eso dice que esos sofanim afectan directamente el mundo físico. Tradicionalmente, los nombres de estas diversas fuerzas angelicales no deben ser pronunciadas en voz alta, lo vuelvo a repetir, porque se están convocando a una persona por el uso de sus nombres. O sea, el ángel, cuando alguien lo llama, él se dedica a esa persona. El ángel no juega, no pregunta o no dice, no tengo tiempo, después voy. Cuando es invocado, él inmediatamente se dedica a hacer eso para lo cual es invocado. ¿Por qué acaso los ángeles no están bajo el completo dominio de Dios? ¿Los ángeles no hacen exactamente lo que Dios quiere? Pero justamente Dios creó los animales, por ejemplo, pero los puso bajo el cuidado de Adán. Entonces Adán, el ser humano, tiene un poder también para convocar a los animales, convocar a los ángeles, a la fuerza de la naturaleza. Si sabe cómo hacerlo, entonces las fuerzas de la naturaleza van a actuar en forma correcta, van a actuar en armonía para hacer la voluntad de Dios. Si no sabe cómo invocar esas fuerzas naturales, ya sea ángeles espirituales o la fuerza de naturaleza misma, sucede lo que le está pasando hoy al mundo.
que el hombre usa la naturaleza sin saber cómo funciona y por eso la está estropeando. Entonces ahora, eso fue lo que hizo Adam Arishon al principio. En vez de seguir estrictamente las instrucciones que le dio a Kadosh Baruj Hu, él dijo, no, mejor voy a hacer esto porque debe ser mejor. Y estropeó todo. Entonces, durante todos estos miles de años nos dedicamos a rectificar. Y así pasa también con la naturaleza. ¿Acaso nos acordamos tarde de cuidar el agujero de ozono y de cuidar la ecología y los combustibles y las aguas y los mares y el clima? ¿Nos acordamos tarde? No, no nos acordamos tarde. Si nosotros tenemos la voluntad de solucionarlo, nosotros por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer. Pero si tenemos verdaderamente la voluntad de ser mejores, lo vamos a poder hacer porque Dios va a poner a toda la fuerza de la naturaleza al servicio de la rectificación, al servicio de arreglar todo. Entonces, el hombre, y se llama hombre aquel que está en dominio, tiene el poder ese que Dios le dio, tiene el libre albedrío, tiene el poder de utilizar y de convocar a todas esas fuerzas, se llaman angelicales, pero cuando uno dice ángel en castellano tiene malas connotaciones porque se utilizan sin saber de qué se trata. En hebreo, ángel, salvo el ángel Rodríguez de España, todos los demás ángeles son convocados. Para tareas egoístas de los seres humanos. Malach viene de la palabra lalej, que quiere decir ir, andar. Entonces el malach, hola ángel, ¿cómo estás? El verdadero malach es un mensajero. Es uno que camina, que va por todos lados para realizar la tarea que Dios le dio. Caminar no significa que camina con pies, sino que es como la fuerza de la naturaleza, que van y se mueven de un lado para el otro para hacer su tarea. Eso es lo que se traduce como ángel, pero a nosotros nos gusta decir malach. No hay que confundir con melech. Y también malach se utiliza para decir a los marineros. Los marineros también son aquellos que se dedican a hacer, que se mueve el barco, a hacer tareas de ir para un lado para el otro. Entonces, todo este proceso de ángeles que trabajan juntos son distintos aspectos de la maquinaria del universo, de los mundos que Dios creó. Y cada grupo de estos ángeles están conectados con determinadas sefirot, de acuerdo a su actividad. Y entonces, a través de estas ofanim, o sea, estas son las ruedas, los pies que hacen que el auto, la carroza, se pose sobre la tierra y realiza su trabajo. Tradicionalmente los nombres de estas diversas fuerzas angélicas no deben ser pronunciados en voz alta porque se están convocando a personas por el uso de su nombre. La razón es que un ángel convocado sin ninguna razón puede llegar a sentirse molesto. Esta regla no se aplicará a los ángeles que tienen nombres utilizados por personas como Miguel o Gabriel. Entonces, estos nombres sí se pueden utilizar, por eso estos nombres sí se le puede dar a los seres humanos. Pero hay muchos que le ponen nombres de ángeles a sus hijos, que son de los nombres de los ángeles que no se pueden pronunciar. Entonces esos nombres, por ejemplo estos que están aquí a continuación, no es bueno que se le ponga a los hijos. Los nombres que los sabios permitieron, Gabriel, Mijael,
Rafael, Ariel, Betzalel. Betzalel no es el nombre de un ángel, pero también tiene la financiación Kel, así que sería también como un servidor de Dios. Todos esos son nombres que se pueden utilizar. Entonces, esta Jaya sagrada tiene dos aspectos, el león y el águila, que es combinado en forma llamada ¿sí? No lo decimos. Ustedes saben que en la carroza sagrada hay cuatro. Está el hombre, el león, el águila y el toro. Cuando recibe las chispas de la luz a partir de este espíritu, este es el espíritu de los serafín, ¿se acuerdan? Que eran los que daban la energía, las chispas de luz, que está por encima de ella. Esta Jaya sagrada hace que surjan cuatro fanim sucesivamente. Casualidad, ¿no? Que son cuatro fanim con las cuatro ruedas de la carroza, del auto. Estos incluyen todos los aspectos de orientación y de actividad y se les llama Chan, 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 Chan. Estos cuatro nombres. Estos son cuatro tipos de nombres. Entonces, ellos se ocupan de que las cosas vayan hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera, y que tengan determinada actividad, vaya más rápido, vaya más lento. Entonces, cada uno de estos ofanim tienen 8 alas. 2 cubren su cara, 2 cubren sus piernas, todo esto por pudor, por recato, y vuelan con 4 alas. Estos 4 ofanim se encargan de todas las huestes celestiales que organizan las guerras. ¿Ok? Porque están en el Eijal de la guerra. Baal Milhamot. ¿Y por qué hay guerras? Estos 4 fanim reciben la sentencia de los tribunales superiores en los palacios e influencian a las personas del mundo físico para hacer la guerra de acuerdo con el decreto celestial. Entonces acá vemos que cuando hay guerras, cuando hay un pueblo que lucha contra el otro, no siempre es porque, en general no es porque el pueblo mismo lo decide, sino que está decretado en lo alto. Y esa guerra viene a producir un efecto en este mundo para luchar en contra de la maldad. Cuando uno dice guerra también se refiere a las pruebas difíciles que la persona pasa. Porque todo esto que estamos viendo a nivel cósmico también sucede en el microcosmos de la persona. Entonces, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene angustia, cuando tiene sentimientos encontrados, cuando no puede hacer lo que quiere, cuando se siente oprimido, con deudas, todo eso son guerras que le vienen a la persona. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu le manda eso a las personas? Primero para expiar, habíamos dicho que la plegaria está en reemplazo de los korbanot, que son para expiar, en reemplazo de las ofrendas, que son para expiar, pero también para sacar de adentro, rectificar todas las emociones que hay adentro y transformarlas en algo positivo. Así también la enfermedad, por ejemplo, cuando uno está enfermo es porque tiene algún desequilibrio interior. Entonces esa enfermedad es nada más que una muestra, es nada más que le está diciendo a esta persona, fíjate, estás enfermo, tenés que cambiar la forma de vida, tenés que comer mejor, tenés que dormir mejor, tenés que bañarte, tenés que correr, hacer ejercicio, etcétera. Y esas son las guerras que le sucede al mundo.
por eso está dicho que el pueblo de Israel, cuando defiende a la tierra, cuando defiende la Torá, cuando defiende las mitzvot, Akadosh Baruj Hu lo cuida. Y cuando no lo hace, entonces le manda gente para atacarlo. Y como nunca es perfecto, entonces Akadosh Baruj Hu manda a los pueblos del mundo para atacar al pueblo de Israel, para que se despierte, para que salga de todas esas actitudes negativas, para que cumpla lo que tiene que hacer. Entonces el pueblo de Israel se despierta y se une. ¿Vieron cómo las personas las familias cuando viene un ataque de afuera, como cuando verdaderamente son una familia, se unen y no importa si el otro de afuera tiene razón, pero siempre defienden al propio? Así el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también. Estamos unidos, lamentablemente, porque hay guerra al exterior. Entonces, acá abajo nos está diciendo, si ustedes se van a unir verdaderamente por su cuenta, y van a cumplir los preceptos, entonces yo voy a sacar a todas las cosas que las hacen temer alrededor. Como la historia que contamos al principio, del Rebbe Rashab, o en la clase anterior la leímos. Sí, la clase anterior, que cuando vinieron, estaban en Purim, y cuando vinieron a buscarlo los bolcheviques para llevarlo preso, él siguió cumpliendo la alegría de Purim y diciendo Divrei Torah y enseñando Hasidut, y entonces los soldados se fueron por sí mismos, a pesar de que todos los Hasidim tenían mucho miedo. Porque no hay guerras en el mundo y ningún gobernante de una nación es arrancado de su lugar en su reino hasta que los ejércitos a la estrella de los otros cielos libren sus batallas y disputas unos contra otros, excepto los de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque todos los pueblos del mundo son como los ángeles que son manejados por Akadosh Baruj Hu y son convocados por el pueblo de Israel. O sea, de acuerdo a los actos del pueblo de Israel, así actúan los demás pueblos del mundo. Por eso hay tantos premios Nobel, por eso hay tantas personas influenciando el mundo, las religiones, todas las filosofías tienen su raíz en la Torá, en los judíos, pero a veces son para bien y a veces no son para bien, pero siempre tiene una influencia muy grande. Por eso hay que cuidarse cuando uno invoca a un ángel, porque si uno tiene poder sobre esos ángeles, ellos van a cumplir lo que uno dice. Entonces estos 4 fanim se imponen sobre los de abajo en las 4 direcciones del mundo físico. Entonces, así como están los sofanim, esos que mueven las cosas en forma espiritual, también están los que están en este mundo material. Entonces, todo lo que sucede en el mundo material, todos los móviles que hacen que el mundo y las personas y las cosas vayan para un lado y para el otro, hagan guerra o no hagan guerra, hagan paz, todo eso está manejado por las mismas fuerzas espirituales que hay acá abajo. Salvo para Israel, porque Ain es el masal de Israel. Israel está por encima de todos los ejércitos espirituales y encima de todas las estrellas de todos los cielos. Porque está conectado con Akadosh Baruj Hu. Entonces acá está la respuesta a lo que me preguntaban antes. ¿Las plegarias son llevadas por los ángeles o van directo a Dios? El judío está conectado directo con Dios. El que no es judío se conecta con Dios a través de los ángeles. ¿Ok? Pero ellos, la paradoja cuál es, que el judío tiene el libre albedrío de convocar a los ángeles. El que no es judío no tiene el conocimiento, entonces no tiene que nombrarlo ni tiene que utilizar esa fuerza, simplemente tiene que actuar bien y cumplir con los 7 preceptos. Entonces todos esos ángeles también lo van a ayudar a él. Eventualmente lo van a hacer de tal manera que pueda transformarse también en judío. Pero si él quiere utilizar
para ser judío. Dice, unas veces le decían, si hay judíos que comen taref, que comen cerdo. Entonces, si yo quiero ser judío, también puedo ser como ese judío y comer cerdo. No, si vos querés ser judío, tenés que hacer las cosas que hacen bien los judíos, no lo que hacen mal. ¿Ok? Ellos ejecutan el juicio a través de la guerra en los 4 aspectos principales de Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Entonces la carroza, estos 4, cuando nosotros explicamos muchas veces que de esos 7, los que forman la carroza son 4, Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, que son Abraham, Isaac, Jacob y David. Estos 4, cuando vuelan a hacer la guerra, toman el poder para hacer la guerra del secreto del Palacio Superior, que es la corte que se encuentra en el Palacio del Sehut. El mérito relacionado con Geburah. Después, cuando repasen esto, lean de vuelta y miren la tabla para saber dónde está cada uno de estos ejalot. De su sudor, cuando se esfuerzan por volar, producen innumerables ejércitos y campamentos de ángeles, los cuales se ponen bajo su mando. Algunos de ellos están de pie y cantan, y algunos de ellos se hacen mensajeros por el mundo, oponiéndose a los mensajeros del lado de la impureza que parten del tercer palacio de la impureza. Parte de estos ángeles que son creados, las huestes de Hashem, se dedican a alabar a Dios, a cantar, se paran frente a Dios. Y otros bajan y se ocupan de las cosas que pasan en este mundo. Todos esos ángeles invocados por las plegarias vienen a este mundo a ayudarnos a luchar contra la maldad, contra el tercer palacio de la impureza. Y ellos acusan al mundo para perjudicarlo, con el fin de que el temor a Dios impida que la gente peque. ¿Ok? Entonces acá vemos otro motivo, otro aspecto de cuáles son las pruebas que tiene que pasar el hombre, que es acosado para alejarlo del pecado. Cuando uno piensa que él es dueño de todo y todo le va bien y todo es perfecto y todo es gracias a él, entonces eso lo hace caer en el pecado. Cuando uno sabe que todo depende de Dios, entonces deja de idolatrar. Estos mensajeros sagrados se oponen a ellos, o sea, se oponen a las fuerzas del mal, para que no tengan ningún poder sobre aquellos que estudian Torah, como está dicho, porque Él pondrá a sus ángeles a cargo de ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Esa piedra es la piedra que causa tropiezo y la roca que es una piedra de tropiezo. Hay dos conceptos de roca. Está la roca que está puesta en el camino que lo hace tropezar, como dice Yeshayahu en el versículo, en capítulo 8, 14, mientras que la otra se llama una piedra probada, una piedra angular, preciosa, un cimiento estable, la roca de la cual uno se puede afirmar para poder pararse en forma correcta. ¿Y qué es? Es la roca de Israel, es Dios. Entonces, uno se opone al otro. Elu be'elu, divrei Elokim Haim. Ze lemat ze, asa Akadosh Baruj Hu. Dios creó siempre una cosa enfrente de la otra. La Shejinah es llamada la roca de Israel, Eben Israel. Las últimas letras de la palabra del verso, porque Él pondrá a sus ángeles a cargo de ti, que leímos antes, son Yud, Vav, Heiv y Kaf. Las últimas letras de las palabras, para que te cuiden de todos tus caminos, es Haf, Lamed, Haf. Estas letras forman dos nombres que son buenos para protección, y se puede meditar en la idea de que estos 4 Ofanim lo guardan y lo sacarán con sus manos fuera del peligro, tal como está escrito, ellos te llevarán en sus manos. Como ustedes ven, estamos hablando de cosas que no podemos entender muy bien. Lo único que podemos entender es lo que nos dijo el Baal Shem Tov. Para poder
entender lo que está pasando, tenemos que ver lo que hay afuera nuestro. Y todo lo que pasa a nuestro alrededor es un mensaje que Kadosh Baruj Hu nos manda. Solo los tzadikim y solamente algunas personas especiales tienen capacidad de ver las fuerzas que están ocultas dentro de la naturaleza. Pero todos podemos entender que existen. Entonces esto que acabamos de estudiar no es para que de repente se sienten y empiecen a invocar ángeles, porque como vimos eso es contraproducente, sino para saber que cuando uno hace cosas buenas, el Kadosh Baruj Hu manda un ángel para elevar eso bueno que hizo hacia lo alto. Y cuando uno hace algo malo, también manda un ángel para llevarlo hacia lo alto. Y a lo alto se juntan los méritos y los antiméritos, digamos. Y cuando uno es juzgado, se toman en cuenta todas esas cosas. Y tanto cuando vive, y a eso se refiere el Ain Hara, el mal ojo. ¿Qué es el mal ojo? Alguien lo mira y dice, está bien que tenga esto que le dieron, que tenga esa sabiduría, que tenga esa familia, que sea judío, ¿está bien? Entonces van arriba y se fijan, van a ver el libro de contaduría y se fijan a ver si merece o no merece. Si merece, entonces ese mal de ojo no le hace nada. Si no lo merece, entonces le van a hacer el tratamiento específico como un doctor para curarlo de aquello que lo está perjudicando, para que no le tenga problemas. Pero como dice acá arriba, Kadosh Baruj Hu manda ángeles para luchar contra las fuerzas de la impureza, para que no molesten al tzadik, no molesten a aquel que estudia Torah. Por eso, el ángel de la muerte no tenía poder sobre David, mientras estudiaba Torah. Entonces vino, cuando llegó el momento de morir, lo hicieron tropezar y sacó su vista del libro de Torah y ahí fue cuando murió. Entonces, hacer buenas acciones, estudiar Torah, hacer plegaria directo a Kadosh Baruj Hu, no a los ángeles ni ninguna fuerza de la naturaleza, directo a Kadosh Baruj Hu. Después, cómo suben eso hasta Hashem, él se ocupa. A eso tenemos que dedicarnos. Y si nos dedicamos a eso, entonces Besrat Hashem va a terminarse las guerras, va a terminarse la muerte, va a terminar el hambre, la maldad, va a llegar el Mashiach, Besrat Hashem. Vamos a pasar un Purim kasher, alegre, la semana que viene, dentro de 11 días, hoy es 3 de Adar, el 14 de Adar a la noche, tenemos Purim, el Purim que es un anuncio de la expiación, Kippurim, es como la capará, como la expiación del día más sagrado. Por eso cuando uno se alegra, cuando uno es feliz, porque Kadosh Baruj Hu nos salvó del malvado Amán, y llega a ese lugar donde no sabe diferenciar entre bendito Mordejai y malvado Amán, llega a ese lugar donde llegaba el Cohen Gadol cuando entraba en el Kodesh HaKodashim el día de Yom Kippur. Porque en el futuro todos los ayunos y todas las tristezas se van a transformar en banquete de alegría para todo el pueblo de Israel y todas las naciones del mundo. Y Purim, así como Shabbat, es una muestra de lo que nos espera en el mundo por venir. Besrat Hashem, esta semana háganme acordar a ver si adelantamos la clase del Zohar y nos ponemos al día. Y bueno, sigan enviando su aporte, sigan comprando los cuadernillos de la Arisa, porque ahí están explicadas muchas de estas cosas y es importante que las vayan estudiando y pidan también los cursos anteriores, porque ahí están explicadas muchas de las cosas que nosotros estamos hablando ahora. Espero que les haya gustado la clase, que no nos haya cansado con tantas cosas. Repasen, estudien de nuevo y nos vemos. Chao.